La sustancia de Coralie Farja. Después de la película de 2017 Revenge, una personal versión estetizada del subgénero de violación y venganza, tan propio del cine de los años 70, la autora francesa homenajea a los body horror de los 80 tipo David Cronenberg con una fábula sobre el miedo femenino a envejecer. Sin embargo, esta película tiene para mí un fallo de base muy importante, y es que el personaje de Demi Moore no gana nada con el producto que supuestamente le permite recuperar la juventud perdida. Yo pensaba que su conciencia se traspasaría a su clon joven y sexy, pero no. Las dos son seres totalmente autónomos, y eso asemeja el conflicto más al que una madre pueda tener con su hija que al supuesto desdoblamiento que el marketing de la película nos ha vendido. Igualmente se disfruta como un espectáculo de serie B, lleno de locuras visuales y mutaciones gore, pero como análisis de los temas que trata, tan importantes sobre todo para las mujeres, tiene la sutileza de un papel de lija. Le doy un 6. Igualmente me alegro del éxito comercial que está teniendo, que no es habitual para una propuesta tan friki como esta.